El milagro transformador de Zaqueo. ¿Por qué Jesús lo llamó y reveló su propósito divino? En el tercer año de Joacim, en el corazón del vasto imperio romano, la ciudad de Jericó palpitaba con vida, pero también con el resentimiento de un pueblo oprimido. Los judíos, sometidos a un yugo extranjero, se agitaban en cada rincón, murmurando contra aquellos que, como Zaqueo, se hacían cómplices del sistema recaudador. Zaqueo, un recaudador de impuestos, tenía una fama que lo precedía. La avaricia era su aliada y el desprecio de su gente su sombra constante. Sin embargo, dentro de su pecho latía un deseo oculto, una chispa de esperanza que lo mantenía vivo en medio de la soledad. Un día, la noticia llegó a los oídos ansiosos de Zaqueo. Jesús de Nazaret está en camino hacia Jericó. El nombre resonaba con poder. En él había promesas de sanación, perdón y sobre todo, aceptación. Zaqueo, aunque no por su estatura, sintió que ese maestro podría cambiar su vida. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio la multitud que se agolpaba, dispuesta a clamar y ser vista antes que él. Su corazón se apretó, tan pequeño, tan olvidado entre las garras de un sistema que lo rechazaba. Pero el fuego de la esperanza lo impulsó a actuar. Con determinación, Zaqueo corrió hacia un árbol sicómoro que se alzaba imponente junto al camino. Con sus piernas cortas y sus manos temblorosas, trepó a las ramas, anhelando un lugar desde donde pudiera ver al maestro, donde pudiera experimentar ese cambio que tanto deseaba. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, su corazón latía desbocado, aguardando el momento en que Jesús pasara. El murmullo de la multitud se tornó indistinto al ver al maestro aproximarse. Todo el ruido del mundo se desvaneció cuando Jesús, rodeado de gente, levantó la mirada y se posó en él. Un silencio sagrado llenó el aire y con voz clara como el suave brillar de la mañana, pronunció: «Zaqueo, desciende rápidamente, porque hoy es necesario que me quede en tu casa». Una ola de murmullos recorrió a la multitud. ¿Por qué Jesús elegía al más despreciado de todos? Zaqueo sintió que su alma se estremecía. La aceptación que siempre había anhelado, allí estaba, visible y real. Con temblor en las manos y lágrimas en los ojos, descendió del árbol, dejando atrás una vida marcada por la soledad. Mientras compartían la comida en su hogar, la atmósfera cambió. La luz del amor de Jesús corría como un río fresco, rompiendo las barreras de su egoísmo y avaricia. Zaqueo, sentado ante el maestro, empezó a sentir una convicción ardiente en su corazón. Consciente de quién era y lo que había hecho, se levantó y con voz firme proclamó: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado». Sus palabras, cargadas de arrepentimiento, resonaron como un canto de redención. «Hoy ha venido la salvación a esta casa», dijo Jesús, y la multitud, incrédula, empezó a comprender el verdadero poder del amor divino que transforma incluso al más perdido. Zaqueo, al haber encontrado la luz, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Su historia apenas comenzaba, y la revelación de su propósito comenzaría a desarrollarse en el corazón de Jericó. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras los ecos de la transformación de Zaqueo resonaban en los corazones de aquellos que observaban, la pregunta latía en el aire: ¿qué más tendría reservado el maestro para aquellos que eran considerados perdidos? La historia de Zaqueo, un milagro de redención, apenas comenzaba a desplegarse.
A medida que el sol se ocultaba tras las colinas de Jericó, la atmósfera se carga de una expectación divina. Zaqueo, renovado por el encuentro con Jesús, caminaba con pasos firmes, sintiendo un nuevo propósito insuflarse en su ser. Era como si la luz de la verdad iluminara cada rincón de su vida oscura y la alegría, hasta entonces ajena, comenzara a brotar en su corazón. Sus vecinos, al observarlo, murmuraban entre sí, escépticos de la repentina transformación de quien tanto habían despreciado. ¿Qué puede hacer este hombre por nosotros?, decían, todavía cautivos de la inercia de sus antiguas opiniones. Pero Zaqueo, en su renovada fe, notó sus miradas y se sintió impulsado a hablar. Con gratitud en su voz, se dirigió a los presentes. He decidido vivir para aquellos a quienes he hecho daño. Hoy, la salvación ha entrado en mi casa. Les invito a creer, porque en el nombre del Maestro hay esperanza. Las palabras de Zaqueo resonaron en el aire, un eco de lo que una vez fue el lamento de su soledad, ahora transformado en un canto de redención. Pero, a lo lejos, Jesús continuaba su camino. El propósito divino que lo guiaba lo llevaba más allá de la ciudad. Mientras la multitud seguía a Zaqueo, un grupo oposición se acercaba, portando la ira y el rencor de aquellos que no podían aceptar la magnitud del perdón que el Maestro ofrecía. Entre ellos, un fariseo de apariencia austera, llamado Simón, se permitió la oportunidad de cuestionar la decisión del judío que se atrevía a recibir al Nazareno. ¿Por qué aceptar el alimento de un pecador tan vil?, preguntó, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. Zaqueo, percibiendo el discurso hiriente, recordaba su antiguo ser, pero también la esperanza que había encontrado en Jesús. Si no logramos ver el corazón, nunca entenderemos la libertad que trae el perdón, respondió con firmeza. La tensión en el aire creció y un silencio reverente envolvió a la multitud. No eran solo opiniones en juego, sino la batalla entre la gracia divina y la ley que tanto deshumanizaba. Zaqueo sabía que el encuentro con Jesús no solo transformaba vidas individuales, sino que comenzaba un movimiento que resonaría en la vida de todos si tan solo abrieran sus corazones. Recordó las escrituras que decían: el que lleva a cautivos a los cautivos hará que suene un grito de liberación, y en su pecho se encendió una nueva llama de fe. Incluso en la adversidad, la voz de Dios seguía resonando en él. Zaqueo se volvió de nuevo hacia Jesús, quien se alejaba en la distancia. El maestro, pensando en la próxima ciudad, sabía que el mensaje del Evangelio se extendería incluso a los más perdidos. Era un momento crítico. El giro del destino de muchos dependía de la fuerza de fe que brotaba en el corazón de un solo hombre. Zaqueo decidió que su propósito iría más allá de sus límites previos. Mientras aquel grupo de resistencia continuaba murmurando, las palabras del profeta Isaías resonaban en el corazón de Zaqueo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Sabía que la misión apenas comenzaba y que Dios le había confiado un papel en la historia de redención que seguía desenvolviéndose. Pero aún había más por revelarse. En lo más profundo de la multitud se hallaba un hombre ciego que anhelaba recuperar su vista y escuchaba los ecos de lo que Zaqueo había dicho. Su vida, marcada por la desesperación, anhelaba un cambio radical. El destino de Zaqueo y su encuentro con este hombre estaban a punto de entrelazarse de maneras que ni siquiera Zaqueo podía imaginar. El propósito divino de Dios se desplegaba y la redención aún aguardaba nuevos descubrimientos. Con cada paso que tomaban, se acercaban más a un milagro colosal que cambiaría la historia no solo de Jericó, sino del mundo entero. ¿Cómo el Maestro transformará nuevamente el corazón humano? ¿Qué mensaje llevará Zaqueo a aquellos que sufren adicionales opresiones invisibles? La historia de salvación seguía escribiéndose y el cielo se preparaba para manifestar el esplendor de su gracia. Mientras la noche se asentaba sobre Jericó, un aire de anticipación invadía las calles.
Saqueo, aún rebosante de gozo, se movía entre los vecinos, cada paso marcado por una confianza renovada. La luz de su transformación atraía miradas furtivas, algunas llenas de asombro y otras de desdén. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba como un faro en medio de la oscuridad. La salvación ha entrado en mi casa. Los murmullos del grupo opositor, liderado por Simón, aumentaban en intensidad. Él se dice justo, pero su corazón está lleno de avaricia, cavilaban. Entre ellos, incapaces de ver la obra de Dios en la vida de aquel que antes consideraban un paria. La enemistad se manifestaba con burlas y cuestionamientos, pero Saqueo, fuerte en su nueva fe, se mantuvo firme. ¿Por qué se aferra uno a lo que nunca le ha traído paz?, preguntó. Sus ojos buscaban los de Simón. Yo era el director de mi propia ruina, un ladrón entre los hombres. Pero ahora vivo en la luz del que todo lo puede sanar. En ese momento, un grito estruendoso emergió entre la multitud. Un hombre ciego, despojado de su vista, clamaba: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz arrolladora atravesaba las murmuraciones, buscando la atención del maestro. Saqueo se volvió hacia el sonido, entendiendo la lucha del alma que parecía reflejar su propio estado anterior. Era un lamento, pero también una súplica de esperanza. El clamor del ciego atrajo la atención no solo de Jesús, quien se detuvo en su andar, sino también de una multitud expectante que se desvió del camino de Saqueo para ver el milagro que se gestaba. «Ten cuidado, no importa su dolor», advertía Simón, que no podía aceptar que los menospreciados fueran dignos de la gloria de Dios. Pero Saqueo, con su corazón repleto de compasión, hubo de conectarse con el ruego del ciego. Recordó que él también había llegado al final de sí mismo, en busca de un cambio radical. «Él es el ungido», gritó Saqueo. «No lo alejen, su misericordia es para todos». Los murmullos cesaron y el silencio sagrado llenó el aire. Jesús, girando su mirada al ciego, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». El hombre, con fe desesperada, respondió: «Señor, que recobre la vista». Una luz misteriosa brilló sobre ellos, como si el mismo cielo se abriera para manifestar el poder del Creador. «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado», proclamó Jesús. Instantáneamente, la oscuridad cedió su lugar a la luz, y el ciego quedó atónito, mirando su entorno por primera vez. Levantó su voz en adoración, glorificando a Dios. Saqueo, aturdido por la revelación, comprendió que su encuentro con Jesús no era solo su salvación personal, sino el punto de partida de innumerables transformaciones. La misión del Maestro se expandía, tocando corazones uno tras otro, a través de un solo acto de fe. Mientras Saqueo observaba, una pregunta reverberaba en su corazón: ¿por qué, oh Jesús, nos llamas a ser parte de este gran milagro? La respuesta permanecía en el aire, densa y llena de esperanzas no reveladas, apretando la fe de quienes esperaban con ansias lo que aún estaba por suceder. La multitud aplaudía y gritaba de alegría, mientras Saqueo, aún perplejo, saboreaba lo que significaba ser elegido como testigo de la gloria de Dios. Sin embargo, sabía que el camino estaba lleno de pruebas y que sin duda habrían más líderes religiosos que se levantarían, al igual que Simón, en oposición. El tejido del destino ya estaba entrelazado, pero Saqueo se atrevía a creer que este era solo el comienzo. La historia de la redención estaba en marcha, y el poder del Espíritu aguardaba manifestar lo que era todavía un misterio divino. ¿Qué propósito tenía Dios al haberle llamado? ¿Sería Saqueo el conductor de una rebelión de fe en una tierra que tantas veces había rechazado la luz? Las estrellas encima brillaban con promesas, y el cielo estaba a punto de mostrar su esplendor. La multitud continuaba celebrando el milagro, pero el corazón de Saqueo palpitaba con una mezcla de alegría y ansiedad. Su transformación resonaba en su interior, como el eco de un tambor en las colinas, y sentía que algo más grande que una simple conversión estaba a punto de desatarse. Mientras el ciego alababa a Dios, Saqueo giró su mirada hacia Jesús, esperando escuchar una nueva palabra del Maestro, algo que iluminara su propósito divino.
La noche se tornaba profunda y la brisa suave murmuraba entre los árboles, como si el mismísimo viento compartiera secretos con el cielo. Zaqueo se acercó más y vio cómo Jesús giraba hacia su dirección, los ojos del maestro llenos de compasión y entendimiento. Zaqueo, llamó con voz firme pero dulce, desciende rápidamente, porque hoy es necesario que poseas en tu casa. Sorprendido, el publicano sintió que el aliento se le cortaba. Su casa era digna de recibir al Hijo de Dios. Era un honor que parecía sobrepasar su comprensión. Cuando descendió de la higuera, sintió que la multitud presionaba a su alrededor, algunos extendiendo sus manos para tocar la tela del maestro, mientras otros murmuraban con desprecio. Él irá a hospedarse con un hombre pecador, susurraron los corazones endurecidos por la religiosidad. Pero la mirada de Jesús no buscaba aprobación de los hombres, sino que reflejaba una fiel misión, la búsqueda de lo que se había perdido. Zaqueo sintió que el peso de sus pecados, su pasado y sus errores se desvanecían a medida que se acercaba a la proximidad de lo sagrado. Una paz indescriptible llenó su alma, y por un instante, todo lo que había conocido como su identidad se desvaneció. Ya no era solo un recaudador de impuestos, sino un hijo de la promesa. A medida que Jesús cruzaba el umbral de su hogar, Zaqueo cerró los ojos en un profundo acto de fe. Si he defraudado a alguno, lo restituiré cuádruple, prometió entre susurros, aceptando el desafío del cambio que su llamado requería. La respuesta del maestro lo envolvió en gracia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. En esos instantes, una luz muy intensa iluminó el hogar de Zaqueo, y la atmósfera se llenó de una expectación palpable. Comenzó a entender que no solo se trataba de su redención, sino de un destino divino mucho más grande que incluía a su familia, a su comunidad y a las generaciones venideras. En su interior brotó una súbita revelación sobre el impacto de la fe y el poder de la salvación. Mientras tanto, Simón y su grupo de opositores contemplaban desde la distancia, cada vez más molestos. Su incredulidad se convertía en furia. No puede ser que el maestro se ensucie las manos con un pecado tan grande. Se quejaban entre ellos, llenos de ira. La controversia ardía en el aire. Lo que sucedía era un milagro, pero para algunos era una ofensa. Sin embargo, la presencia de Jesús era capaz de romper las cadenas de la tradición y el juicio. Zaqueo no podía dejar de pensar en cómo, a través de su vida transformada, otros también podrían encontrar la misma luz. Una pregunta susurró en su mente: ¿cuál será el próximo paso que Dios espera de mí? Sentía en su corazón que había algo más grande detrás de su testimonio. La fe a menudo empieza en el corazón, pero luego se manifiesta en acciones. Mientras la cena se preparaba, el silencio se instaló entre él y Jesús, cada uno contemplando el futuro. La noche tenía un propósito que pronto sería revelado, y la pequeña casa de Zaqueo se convertiría en un punto de luz en medio de la oscuridad. Justo cuando las velas fueron encendidas, una voz desconocida flotó en el aire. Era casi un susurro, pero resonó firme como un tambor. He aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas. La certeza de que el plan de Dios se desarrollaba ante ellos dejó a Zaqueo asombrado. Comprendió que esto era solo el comienzo de algo que trascendería su vida. ¿Qué es lo que aún no he visto, Señor?, murmuró Zaqueo, sintiendo la gloria de Dios al alcance de su mano, como un niño ante un regalo inesperado. La revelación de una misión mayor estaba a punto de nacer, y Zaqueo se sintió como un espectador y a la vez un actor en el vasto drama de redención que Dios estaba tejiendo. La luz de su transformación comenzaba a resplandecer más allá de las paredes de su hogar, y él, un hombre una vez despreciado, se convertiría en un faro de esperanza en Jericó, un símbolo de la gracia abundante que Dios ofrece a todos. ¿Acaso era este el momento en el que Dios revelaría su maravilloso plan? Las sombras que le rodeaban parecían disolverse ante la presencia del Maestro, y en su corazón creció la convicción de que una gran comisión se preparaba por delante.
Tu historia aún no ha terminado, Zaqueo. Fue la voz que resonó en su ser, mientras su viaje de fe apenas comenzaba. Mientras la cena se servía, la fragancia del pan recién horneado llenaba el aire, y Zaqueo sintió una sobrecogedora gratitud por la presencia del Maestro en su hogar. Los murmullos y la angustia de la multitud afuera se desvanecían gradualmente, como si la luz de Jesús hubiera disipado las sombras de la duda. La mesa, ahora repleta, simbolizaba no solo un banquete físico, sino un festín espiritual donde la gracia sería servida en abundancia. Zaqueo, aún embargado por la maravilla de su transformación, miró a su alrededor. Los rostros de sus seres queridos estaban iluminados por la esperanza. Sin embargo, también había un palpable temor ante lo que Jesús representaba. A pesar del milagro que había sucedido en su vida, un susurro de conflicto se colaba entre los presentes. Algunos, atónitos, se preguntaban qué nuevas enseñanzas brotarían de la boca de aquel que cambiaba el destino de un recaudador de impuestos. «Maestro», comenzó Zaqueo, su voz temblorosa pero decidida, «estoy aquí, lleno de gratitud, pero también de preguntas. ¿Qué es lo que deseas enseñarme esta noche? ¿Eres un nuevo Leviatán que desafía a la ley o el cumplimiento de lo prometido en las Escrituras?» Jesús le miró con una profundidad que caló en su ser. «Zaqueo», dijo con la voz suave que tanto anhelaba escuchar, «las obras de tu vida han sido juzgadas por hombres, pero es el amor del Padre el que tiene el poder de transformar. Al compartir tu mesa conmigo, estás invitando a la salvación no solo a tu vida, sino a toda tu estirpe. La redención que has recibido se multiplica en la fe de aquellos que te rodean». Por un momento, Zaqueo sintió que el aire se electrificaba con la verdad divina. Había un propósito claramente mayor en la invitación de Jesús, un tejido de salvación que no solo lo incluía a él, sino que se extendía a su hogar, su comunidad y su cultura. Notó la tensión de Simón y los fariseos que rondaban la casa, el escándalo floreciendo entre ellos. Cada palabra de Jesús era un eco del amor que desafía las estructuras de juicio humano. Justo cuando la conversación comenzaba a tomar un camino de entendimiento, una figura comenzó a asomarse a la entrada. Era una madre, de rostro ansioso, que había venido en busca de ayuda. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba al llamar a Jesús. «Maestro, mi hija está atormentada por un espíritu maligno. He oído que tú tienes el poder de liberar a los cautivos. ¿Me escucharás?» Zaqueo vio que la tensión se intensificaba, no solo en los corazones de los fariseos, sino en el interior mismo de su hogar. Se sintió colocado en la encrucijada entre su recién obtenida fe y el juicio del resto. Jesús, sin dudarlo, se levantó, dirigiéndose a la mujer con amor y autoridad. «¿Dónde está ella?», preguntó, haciendo que la atmósfera se llenara de expectativa voraz. La mujer, con un renovado destello de esperanza, respondió con urgente súplica: «Afuera, en mi casa, te lo ruego». Y mientras se dirigía hacia la puerta, Zaqueo sintió que una nueva chispa de comprensión iluminaba su corazón. Era la llamada a ser un testigo, a llevar el milagro de la transformación más allá de los límites de su casa. Zaqueo entendió que no solo había sido salvado para su beneficencia personal, sino para convertirse en un instrumento del amor redentor de Dios. El testimonio que su vida ahora realizaba podría ser la respuesta a muchos que, como él, buscaban y anhelaban romper los grilletes del pecado. La multitud afuera comenzaba a murmurar con expectativa, y Zaqueo se preparaba para salir. Estaba a punto de iniciar un viaje que cruzaría las fronteras de su propia vida, una misión que resonaría en cada rincón de Jericó, obligando a otros a confrontar su necesidad de redención. La montaña es la misma, pensó, pero el camino ha cambiado. Mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, sintió que algo inminente se gestaba. La voz de Jesús reverberaba en su mente: «Tú serás un faro de luz. Los perdidos vendrán hacia ti, así como yo vine a buscarte». Zaqueo sabía que este era solo el principio, una pequeña parte del gran plan soberano de Dios que se desplegaba en su vida. Y antes de dar el paso hacia la multitud, una última pregunta emergió en su corazón:
¿cuántas almas serán transformadas a través de la historia que estoy a punto de contar? La multitud representaba el destino de muchos, y en su cabecera se erguía el propósito eterno que anhelaba revelarse. La esperanza y el temor convivían en su alma, pues sabía que la luz de Dios no solo lo guiaba a él, sino que abundaría para todos los que anhelan verdadera libertad. Zaqueo dio un paso fuera de su hogar, sintiendo la brisa nocturna tocar su rostro, como un soplo del Santo Espíritu que lo guiaba. La multitud se reunía a su alrededor, el murmullo crecía y la ansiedad flotaba en el aire. Al ver sus rostros, tan diversos en su expectativa, Zaqueo sintió que su corazón latía con fuerza. Eran miradas de curiosidad, de juicio y ante todo, de necesidad. «Maestro», exclamó otra voz en la muchedumbre. Era un joven que se abrió paso entre los cuerpos apretados. «Tu luz ha llegado hasta mí en mi oscuridad, y tengo una pregunta. ¿Por qué eliges a un pecador como Zaqueo para hacer tu morada?» La pregunta reverberó en el silencio que siguió a su grito. Zaqueo, apesadumbrado por su pasado, sintió que su aliento se detenía. Sin embargo, Jesús, con una mirada de comprensión y amor, respondió: «La gracia se derrama sobre el que está perdido, y no sobre el que se cree justo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Zaqueo tomó aire, sintiendo que la verdad de las palabras de Jesús lo abrazaban. En ese momento, supo que su historia no era solo suya, era para ser compartida. «Mi vida ha cambiado, y ahora mis acciones hablarán por mí», pensó con renovada convicción. La visión de sus vecinos, de su pueblo, cruzó por su mente. Aquellos a quienes había defraudado, quienes lo miraban con resentimiento. Ellos también necesitaban escuchar de libertad. Con firmeza levantó la voz: «Hermanos, soy Zaqueo y he sido transformado por el amor del Maestro. He decidido devolver lo que he tomado injustamente y más aún, dar a los pobres». Su declaración fue como una chispa que encendió la esperanza en el corazón de muchos que lo escuchaban. Murmullos de asombro resonaban entre la multitud. Algunos se cuestionaban las palabras de Zaqueo, otros las acogían con fe. «¡Qué escándalo!», susurró un fariseo. «¿Puede realmente el maestro aceptar a un delincuente como él?». Pero Jesús, percibiendo el juicio en aquellos hombres, se volvió hacia ellos. «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 9, 10. El eco de sus solemnes palabras, como un eco divino, penetró en lo profundo de los corazones de los presentes. Un anhelo de transformación surgió en el ambiente. Zaqueo, sintiendo la energía del momento, se volvió hacia Jesús. «Maestro, quiero que todos conozcan de tu amor. ¿Cómo puedo ser parte de tu obra redentora?». La mirada de Jesús destilaba paciencia y propósito. «Tu testimonio será luz para aquellos que aún caminan en la oscuridad, y tu vida se convertirá en un reflejo de mi gracia. No solo has sido llamado a ser transformado, sino a ser un canal de transformación». Mientras las palabras de Jesús resonaban, Zaqueo se sintió como si una nueva identidad estuviese naciendo en él. La expectación de la multitud crecía y más corazones se estaban abriendo al mensaje del amor. Todo en él gritaba que la historia de redención de uno podía resonar como un eco a través de muchos. «Instrumento de salvación», pensó, y un pasaje de las Escrituras resonó en su mente. «Y todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Jehová, y te tendrán temor». Deuteronomio 28:10. A medida que la multitud se dispersaba, impulsada por el poderoso testimonio de Zaqueo, él sintió un renovado sentido de dirección. Iba a ser más que un recaudador de impuestos, sería un embajador del reino, y en su andar otros seguirían. Pero mientras el eco de su nuevo propósito vibraba en su espíritu, Zaqueo no pudo evitar pensar en las palabras de Jesús que aún resonaban en su corazón. El plan del Padre es mucho más grande de lo que imaginas.
las puertas se abrirán y más eventos gloriosos se desatarán. Una sombra de anticipación envolvió el ambiente, revelando que lo que empezaba en él podía ser un preludio de algo aún mayor. Había un misterio divino que se desplegaba, y Zaqueo, ahora como parte del plan soberano de Dios, aguardaba con expectación a que su vida tocara almas en un poder transformador. El pueblo se dispersó lentamente, llevando consigo las palabras de Zaqueo como un rumor esperanzador. Sin embargo, aún había algunos que permanecían, sus rostros marcados por el desconcierto. Zaqueo percibía el murmullo creciente de la ciudad, un murmullo que se mezclaba con su propio corazón, latiendo fuerte por la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras se alejaba de la multitud, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era la de su amigo Mateo, otro recopilador de impuestos que había encontrado la esperanza en la redención del Maestro. Zaqueo, ¿me permites acompañarte? He sentido en mi espíritu que he de ser parte de este gran cambio, dijo con un brillo en los ojos. Sí, ven, respondió Zaqueo, y juntos caminaron por las calles que antes representaban su antiguo dominio, un lugar donde el peso de la avaricia y el desprecio lo habían mantenido cautivo. Ahora, esos mismos caminos prometían ser el escenario de algo glorioso. Mientras caminaban, la luna brillaba intensamente, como un faro que indicaba el camino hacia la transformación. Zaqueo, comenzó Mateo, las palabras que el Maestro te dio son profundas. El orar y el testificar no son solo acciones, son llamados. A lo que Zaqueo asintió, sintiendo que cada paso lo acercaba más al propósito que Dios había puesto ante él. De repente, la luz de la luna se oscureció por un instante, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Un anciano, un rabino respetado en la comunidad, se les acercó, su rostro endurecido por años de juicio. ¿Realmente tú, Zaqueo, has cambiado? Los hombres como tú son conocidos por sus engaños y avaricia, dijo el rabino con desdén. Zaqueo sintió que su corazón se encogía ante la acusación, pero en su interior la nueva llama de esperanza lo impulsó. Mi vida ha sido redimida por aquel que ve más allá de lo que soy. Escuché su voz y he decidido seguir su camino. Proclamaré su grandeza y seré un ejemplo de su amor. Las palabras brotaron de su alma como un arroyo que emana en medio de un desierto, y el anciano se quedó en silencio, marcado por la convicción del pequeño hombre que antes despreciaba. El camino llevó a Zaqueo y Mateo a la sinagoga, donde los hombres estudiosos discutían el significado de la Escritura. Uno de ellos, un fariseo con profunda sabiduría, miró a Zaqueo, preguntándole: ¿cómo piensas llevar esta nueva luz a los que te conocían en la oscuridad? ¿Qué evidencia hay de que tu corazón ha cambiado? Zaqueo sintió que el peso del desafío caía sobre él. Yo restituiré lo que he tomado, y más aún, ayudaré a los pobres. No solo será mi comportamiento el que pruebe mi cambio, sino el amor que ahora brota en mí hacia aquellos que he lastimado. La sabiduría divina que llenaba sus palabras resonó en los corazones de varios presentes, y los corazones comenzaron a abrirse, aunque algunos aún permanecieron incrédulos. Mientras el sol empezaba a asomarse, Zaqueo sintió un ardor en su pecho. ¿Y si yo soy la pieza que Dios quiere usar para algo más grande?, pensó con fervor. En ese instante comprendió: su transformación no solo era un milagro personal, sino que tal vez era el comienzo de un movimiento que cambiaría su comunidad. El rabino anciano, que aún los observaba desde la distancia, sintió una inquietud en su corazón que lo llevó a reflexionar. Algo distinto estaba sucediendo. Con cada palabra de Zaqueo comenzaba a desdibujarse la línea que separaba los corazones del juicio y la fe. Cuando Zaqueo y Mateo se despidieron de la sinagoga, él miró hacia el horizonte y sintió que el cielo resplandecía con una luz renovada. La nube de misterio que lo envolvía parecía despejarse, revelando la majestuosidad del plan soberano de Dios.
Mientras se aventuraban en un nuevo día, Zaqueo comprendió que su historia había comenzado, pero que aún debía conocer la profundidad del propósito del Señor. Esto apenas comienza, se dijo a sí mismo. Las palabras de Jesús resonaban en su alma. Siendo el último, te convertirás en el primero. Las cordilleras se moverán y el río de salvación fluirá a través de ti. Había un propósito en su transformación que iba más allá de sus expectativas, un llamado divino que aguardaba ser revelado en la luz del nuevo día. La historia de Zaqueo continuaría y el eco del amor de Cristo se desplegaría aún más en su vida y más allá. Mientras el sol ascendía por encima de los edificios de la ciudad, Zaqueo sintió un nuevo ímpetu dentro de él. Había dejado atrás el miedo y la incredulidad, y todo su ser estaba lleno de esperanza y expectativa. Sin embargo, la mañana traía vientos inesperados. Junto a Mateo, se dirigieron a la plaza central, donde la gente se congregaba. Las voces se mezclaban en un alboroto, llenas de murmuraciones sobre nuevos milagros y enseñanzas portentosas. ¿No será el maestro aún entre nosotros?, comentaba una mujer, mientras otros se giraban en busca de señales. Zaqueo, reconociendo la ansiedad en sus miradas, más que nunca deseó ser parte de la respuesta, no solo para su vida, sino para la vida de aquellos que lo rodeaban. Mientras se acercaban, se encontraron con un grupo que discutía acaloradamente. Un joven se erguía en el centro, voceando desafíos a los que no creían. ¿Dónde está aquel que llama a los marginados?, decía con burla. ¿De verdad cree que un recaudador de impuestos puede ser salvo? Nunca será bienvenido aquí. Zaqueo, oyendo esas palabras, sintió que una sombra de duda se cernía sobre él. Pero recordando las palabras del maestro, se mantuvo firme. «Yo he sido restaurado», declaró Zaqueo, tomando aliento. «Les digo que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. El amor que me ha transformado puede llegar a ustedes si lo aceptan». Su voz resonó en la plaza, llenando el aire de una atmósfera de confrontación y anhelo. Algunos comenzaron a murmurar, y un silencio anestesiado envolvió al grupo. «¿Y cómo probarás tu fe?», preguntó un anciano con una mirada inquisitiva. «¿Cómo harás para que crean en tus palabras y en tu cambio?». Zaqueo sintió la mirada de todos sobre él, pero en su corazón surgió una revelación. Se dirigió al grupo de forma decisiva. «No hablaré solo de mi cambio, demostraré que el amor de Cristo transforma vidas. Voy a restituir lo que he tomado y a ayudar a los que he lastimado. Demostraré por mis obras que el poder de Dios reside en mí». Alrededor de él comenzaron a surgir brotes de asombro, y varios rostros se tornaron pensativos. Un murmullo de aprobación se dejaba escuchar entre unos pocos, pero otros, aferrados al rencor de los viejos tiempos, continuaban escépticos. Zaqueo se dio cuenta de que su testimonio generaba más que palabras, comenzaba a crear un impacto tangible en sus corazones. En ese momento de tensión, un grupo de hombres fariseos se acercó, sus rostros severos y llenos de juicio. ¿Acaso un hombre como tú puede ser nuestro modelo? ¿Qué has de ofrecer que no haya visto ya?, exclamó uno de ellos. Zaqueo sintió el ardor en su pecho crecer, pero recordó que su lucha no era en contra de la carne y la sangre, sino contra las potestades que ataban a la gente al desánimo. «Mira», dijo Zaqueo, uniendo sus manos en un gesto de humildad, «no es mi sabiduría la que les mostraré, sino el poder del amor transformador. Nuestros corazones están bien lejos de los que Dios ha convocado a su reino. Si ha de pasar por mí, entonces que así sea, pues el amor de Dios no tiene frontera alguna». Aquellas palabras resonaron en el aire, y aunque algunos continuaban descontentos, otros comenzaron a sentir una mezcla de curiosidad y esperanza. Este movimiento de corazones no pasó desapercibido para el anciano rabino que aún observaba desde la distancia. Algo dentro de él crujía ante la certeza del cambio. Sintió que Dios estaba moviendo sus piezas en un tablero que él pensaba conocer.
Saqueo se sintió fortalecido al ver que no solo estaba testificando sobre lo que Dios había hecho en su vida, sino que estaba trayendo un viento nuevo de esperanza a su comunidad. Mientras meditaba sobre las palabras que había pronosticado, una presencia se hizo palpable, una conexión con el propósito divino que lo estaba llevando cada vez más cerca de la verdad. Al atardecer, a medida que el sol pintaba el cielo de un rojo intenso, comprendió que su historia no se limitaba a restaurar su vida, sino que estaba a punto de convertirse en la pieza clave de un plan mucho más grande, que resonaría a través de generaciones. Saqueo miró al cielo con fe y supo que su misión apenas comenzaba. Este es solo el inicio de algo magnífico, pensó, mientras un profundo silencio caía sobre la plaza. Y de repente, una voz poderosa sonó en su interior, marcando el ritmo de la revelación. Lo que tú no sabes, Saqueo, es que yo te he elegido para ser un faro de luz en la oscuridad de tu pueblo. Deja que tu transformación sea el testimonio de la gloria de Dios. El peso de esas palabras repicó en su alma, revelando que el sacrificio de su vida era solo el primer paso hacia un propósito divino cuya amplitud aún no podía comprender. A un paso no solo para él, sino para todo un pueblo. El murmullo en la plaza creció, electrificado por las convicciones recién despertadas en el corazón de Saqueo. Mientras la gente comenzaba a dispersarse con sus inquietudes y esperanzas, el anciano rabino, quien había estado observando atentamente, se aproximó a Saqueo. Sus pasos eran cautelosos pero firmes, como si la determinación de años de tradición estuviera detrás de cada movimiento. ¿Ha sido en verdad el amor del Maestro el que te ha cambiado?, le preguntó el rabino, su voz quebrada por el asombro. Hemos visto muchos que afirman conocer a Dios, y sin embargo sus corazones permanecen duros como la piedra. Saqueo sintió el peso de la mirada del anciano. No era solo una mirada de juicio, sino de una búsqueda genuina. Con humildad respondió: es verdad, en mí había dureza, pero en el encuentro con el Maestro, mis ojos se han abierto a la compasión. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mostrar que el cambio es posible. El amor expulsa el temor, y esa es la fuerza que me sostiene ahora. En ese instante, Saqueo observó un pequeño grupo de niños jugando un poco más allá. Su risa contagiosa resonaba como una melodía pura, y el eco de su alegría atravesó los corazones de quienes todavía dudaban. Él se dio cuenta de que el amor en acción debe reflejarse no solo en palabras, sino también en las acciones. Voy a restaurar y dar a aquellos a quienes he fallado. El amor no es solo un sentimiento, es un compromiso, declaró con fervor mientras señalaba hacia los niños. La plaza se llenó de murmullos nuevamente, y algunos comenzaron a acercarse, intrigados por esta declaración de transformación auténtica. Entre ellos, algunos ancianos de la comunidad empezaron a recordar historias de corazones rotos y esperanzas aplastadas. Saqueo, entendiendo su papel como un puente entre el pasado y el futuro, se dispuso a actuar. Necesitaba ser un instrumento de reconciliación. Venid a mí, llamó, no solo a mí, sino a cada uno de los que han sido olvidados, heridos y rechazados. Juntos podemos ser restaurados. En sus palabras había una resonancia del Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los primeros que se acercaron fueron aquellos que una vez lo habían mirado con desprecio, ahora atraídos por la luz de un hombre que parecía desafiar las normas. ¿Realmente cambiarás nuestras vidas, Saqueo?, preguntaron con temor y esperanza entrelazados. Si el Maestro puede cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera, respondió Saqueo, deseando que su testimonio sirviera como catalizador para el cambio. Los labios que una vez se habían cerrado a la esperanza comenzaron a abrirse, permitiendo que el aire de la transformación fuera respirado nuevamente. Mientras esto sucedía, Saqueo inspeccionó las caras que lo rodeaban, comprendiendo que estaba ante un momento crítico. ¿Podría este acto de fe iniciar una catalización mayor de restauración en su comunidad?
La presencia de Dios parecía ser palpable, un testimonio de su gracia extendida. El anciano rabino, sintiendo el movimiento del Espíritu, posó su mano en el hombro de Zaqueo. Si el corazón de un recaudador puede ser transformado, debemos volver a examinar nuestros propios corazones. Quizás la buena nueva está más cerca de lo que imaginamos, reflexionó, acelerando la chispa de esperanza entre los presentes. No obstante, mientras las esperanzas florecían, un aire de advertencia se sintió en la plaza. La sombra de antiguos enemigos merodeaba por los bordes, observando con creciente desesperación. Aquellos fariseos que una vez se habían burlado de Zaqueo no se quedarían tranquilos observando el resplandor de la gloria de Dios como un fuego que se expandía. Zaqueo lo sabía. La fe debe ser probada y el camino hacia la transformación está lleno de desafíos. Con el corazón palpitante de propósito, levantó su voz una vez más. La batalla por nuestras almas apenas comienza, pero el amor está aquí y está transformándonos, y este amor no se detendrá. Mientras la plaza se llenaba con la promesa de un nuevo comienzo, en el fondo de su ser, Zaqueo sintió que Dios le había sembrado un nuevo anhelo, una misión divina que anhelaba descubrir. Esto es solo el principio, mi pueblo, no solo en mí, sino en todos nosotros. Hay un propósito mucho más allá que estamos a punto de entender, proclamó. Las palabras resonaron con poder, como una profecía susurrada por el mismo aliento del Espíritu. Y justo en ese instante, mientras la multitud se reía y lloraba al unísono en un momento de transformación, la voz profunda del cielo resonó en su interior. Detrás de la sombra del rechazo hay un futuro glorioso que se avecina. Prepárate, Zaqueo, porque este es solo el comienzo de un despliegue más grande de lo que has imaginado. Zaqueo sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. Las palabras del maestro resonaban como ecos en su alma, llenando su ser de un propósito que trascendía lo que había experimentado hasta ese momento. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos corazones aún vibraban con la inquietud del cambio que se estaba gestando. La promesa del maestro a su vida parecía abrir un horizonte lleno de esperanza. Yo no solo he sido transformado, continuó Zaqueo, sino que cada uno de ustedes tiene un lugar en este nuevo reino que está llegando. Quiero que todos sepan que hay vida en el amor de nuestro Señor. La respuesta de la gente fue variada. Algunos se acercaron, otros retrocedieron con escepticismo, pero algo en el aire había cambiado. Un grupo de mujeres ancianas, marcadas por el sufrimiento y los años de desesperanza, se acercaron a Zaqueo. Con miradas llenas de curiosidad y escepticismo, preguntaron: ¿cómo podemos confiar en las palabras de un hombre como tú, Zaqueo? Has sido uno de los nuestros, uno que ha traicionado al pueblo. Él sintió una punzada de dolor al recordar su pasado, pero al mismo tiempo la luz de la redención brillaba intensamente en su corazón. Reconozco mi historia, sé el daño que he causado, pero cada día con el Maestro me ha enseñado que la gracia no solo está destinada a unos pocos, sino que es un regalo para todos. Cada uno de nosotros puede recuperar lo que se ha perdido. La atmósfera sutilmente se llenó de murmullos y aquellos que antes se mantenían a la distancia ahora se apoyaban en la frontera de la expectación. Zaqueo levantó su voz aún más. He decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres y restituir cuadruplicado a aquellos a quienes he defraudado. Este es mi acto de fe, el comienzo de mi nueva vida. Las ancianas se miraron entre sí, su escepticismo comenzando a disolverse ante la sinceridad en su voz. Zaqueo se percató que había algo más profundo en su declaración, un eco de las enseñanzas que escuchó del Maestro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Había una posibilidad gloriosa en la restauración y él se sentía llamado a ser parte de ello. En ese momento, un niño pequeño desde el fondo de la multitud gritó con alegría: «Yo también quiero saber del Maestro». La risa del niño rompió las cadenas de tensión que había dominado la plaza y muchos comenzaron a acercarse, deseando escuchar la historia de Zaqueo y del perdón que él había encontrado.
Sí, ven, dijo Zaqueo, sintiendo una alegría renovada al ver el efecto que su testimonio tenía en la gente. La historia no se detiene aquí. No es solo mi historia, es nuestra historia. El Maestro viene a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a sanar a los quebrantados. Cada uno aquí tiene un papel en este gran plan de redención. Pero en medio de esta atmósfera de renovación, la sombra del antiguo desprecio se cernía sobre él. Simón el fariseo, que había desafiado a Zaqueo anteriormente, no estaba lejos, observando con desdén. ¿Cómo pueden ustedes seguir a un hombre que se asocia con un pecador?, cuestionó burlonamente. ¿No ven que este es un engaño? Zaqueo, sintiendo el fuego de la determinación en su pecho, respondió con firmeza: mi vida ha cambiado. He encontrado el amor que muchos han olvidado, que muchos han reprimido por el temor. El amor de Dios está disponible y no será silenciado por el juicio. Ven, Simón, ven a ver por ti mismo lo que realmente puede transformar un corazón. El fariseo, ante la fuerza del testimonio de Zaqueo, sintió que sus argumentos se desvanecían. Los murmullos de la multitud crecían y algunos ya habían comenzado a apoyar la declaración de Zaqueo. No se trata de un pecador en busca de redención, se trata de un redentor que busca a los perdidos, sentenció un anciano de la plaza, su voz resonando con autoridad. La tensión en el aire era palpable, pero el poder de la verdad comenzaba a abrir la brecha. Zaqueo observó cómo algunos de los que alguna vez fueron sus detractores parecían cambiar de parecer. Aquel joven lleno de desafío que había sido escéptico, ahora se acercó para preguntar: si un recaudador como tú puede ser restaurado, ¿qué hay de mí? Eso lo descubrirás al poner tu fe en acción, respondió Zaqueo. La verdadera transformación comienza en el corazón, pero se debe manifestar en nuestras acciones. Esta historia es solo el principio, y ustedes son parte de ella. Mientras hablaba, sintió como si el cielo estuviera abriendo sus puertas, revelando que su historia, una vez marcada por la vergüenza y el desprecio, se convertiría en un testimonio de gracia y redención. De repente, una brisa suave recorrió la plaza como un nuevo amanecer. Zaqueo, lleno de gratitud, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que las sombras de sus viejos caminos se desvanecían. Había un propósito divino que se desplegaba y cada paso que daba era un paso más hacia la grandeza de ese plan. El cielo, en su misteriosa soberanía, estaba a punto de revelar aún más. Hoy, la historia de salvación se está escribiendo, pensó Zaqueo, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios no solo hablaba de su cambio, sino de la esperanza de millones. ¿Cuál será el próximo paso que Dios tiene para nosotros?, se preguntó, mientras un nuevo desafío se preparaba para hacerse visible ante todos aquellos que deseaban lo que él había encontrado.